Lo cierto es que no, no puedo usar aunque a veces uno se traiciona, pero no puedo usar un cierto estilo tradicional en lo personal, que es las afirmaciones relativamente drásticas y como si uno lo tuviera todo claro. En general uno nunca tiene todo claro, aunque aparezca diciendo que tiene las cosas claras, pero es que en este caso eh, me metí en un tema a propósito de la solicitud que se me hizo a reflexionar y creo que tengo solamente reflexiones parciales, no necesariamente concatenadas en un buen esquema las unas con las otras, de modo que espero que lo que sirva esta intervención sea como para dejar planteado distintas pistas, distintos tipos de problemas, distintas caídas, si ustedes quieren, o lianas que ayudan a las caídas, para enfrentar este tema tal cual ha sido formulado, el progresismo en tiempo, crisis y la representación. Entonces, en un primer momento quisiera hacer algunas reflexiones teóricas, sería muy pretencioso, más bien como conceptuales, tratar de decir de qué hablamos cuando hablamos de crisis de representación. En segundo lugar, tratar de ubicar el tema del progresismo en este contexto de crisis de representación. Y en tercer lugar, con el perdón de los que están aquí fuera, no puedo dejar de hacer una reflexión sobre cómo veo la situación de el progresismo en crisis de la representación, en el caso particular chileno de este tiempo, digamos, y cuando se dice este tiempo se refiere a una coyuntura muy particular de los últimos 6 meses o 5 meses, que a su vez condensa un cambio más de fondo de lo que está ocurriendo en el país con el primer gobierno de derecha, con el término de los gobiernos de la concertación y su relativa, digamos, disgregación. Respecto de las cuestiones más bien conceptuales, hay que diferenciar rápidamente, digamos, sin entrar en mayores discusiones, lo que podríamos llamar problemas de representación de crisis de representación. Problemas de representación han habido siempre. Crisis significaría que significaría que algo está quebrándose y que viene otra cosa en ese campo. Esa es la idea, digamos, de crisis. No necesariamente las crisis son terminales, pero crisis supone una agudización importante de contradicciones, de tensiones en un determinado periodo o en una determinada coyuntura. Entonces, sí, no vamos a hablar de problemas, vamos a tratar de describir o de interpretar de qué crisis hablamos, de qué se trata cuando hablamos de crisis de representación. Y uno podría pensar en dos niveles en primer lugar. Uno que no necesariamente voy a respetar en lo que sigue, digo, pero son cosas que a uno se le ocurren por donde puede. Una es una crisis de legitimidad y otra es una crisis que podríamos llamar estructural, orgánica o de funcionamiento. La crisis de legitimidad tiene que ver con también la de funcionamiento, pero por el momento tiene que ver al menos con 3 dimensiones de lo que llamamos representación. Una es la idea de representatividad. Y lo que uno diría hoy día que está en crisis la idea de representatividad. Es decir, que alguien o algo me pueda representar
a mí. O sea que una presentación, por decirlo así, puede ser representada. Y que por lo tanto se reivindique el hecho que solo haya presentaciones y no representaciones. O sea que la idea de representación, cuando digo representativa me refiero a eso, a la idea de representación. Que la idea de representación está hoy día en cuestión. Uno puede verlo muy rápidamente en algunos de los fenómenos, uno de ellos, no toda la crisis de representación hoy día es crisis de la idea de representatividad, pero esta es una dimensión que está metida. Está metida, por ejemplo, en parte, diría yo, es importante en el movimiento de los indignados. Y diría que en el caso chileno, un actor que no me parece central, pero que me parece que hay que tomar en cuenta, que sería, por ejemplo, el de los encapuchados. Los encapuchados lo que hacen es, más allá de la forma, lo que hacen es simplemente negar toda idea de que yo pueda ser representado. Entonces, este tema de la representatividad, a mi juicio, está hoy día muy presente. La crisis de representatividad, la crisis de la idea de que se pueda ser representado. Porque, ¿qué es lo que se representa? La fórmula clásica, democrática, con variaciones, por supuesto, según los distintos modelos, es que hay un conjunto de actores que tienen una representación en la escena partidaria a través de en la escena política, a través de un sistema principal que es el sistema de partido, y que hay mecanismos que aseguran esa representación, que son los mecanismos fundamentalmente, digamos, electorales, aunque pueden haber otros. Entonces, esta es lo que, digamos, lo que el sistema clásico democrático sostiene, que hay una adecuación entre actores dentro de una base social que se representa políticamente en el partido y que existen mecanismos para realizar esto. ¿Qué es lo que está representado ahí? En primer lugar, se representan actores. Esos actores pueden ser individuos o pueden ser sujetos, actores colectivos, movimientos. Y entonces lo que uno diría que básicamente, aunque todavía haya eso, hoy día estamos en presencia del paso de actores organizados a dos o tres grandes tipos, si ustedes quieren, de actores. Uno, los actores individuales, que se expresan en públicos, en suma de individuos. Un segundo tipo de actor son las identidades, y un tercer tipo de actor son sectores sociales que se constituyen en torno a un determinado impulso, como puede ser, por ejemplo, la necesidad de consumo. Mi impresión es que los actores que sirvieron al sistema de representación democrática clásica, como son básicamente las clases sociales o los ciudadanos individuales, hoy día, en cuantos ciudadanos, están en debilitamiento. O sea, los actores clásicos que se representaban están en debilitamiento. Voy a retomar este tema, pero esto me parece a mí una cuestión fundamental. Lo primero que se hace en el sistema democrático es representar actores, ya sea individuos, ya sea actores organizados. Esos actores organizados hoy día se han debilitado por razones que no tenemos tiempo de analizar, que tienen que ver, ¿no es cierto?, fundamentalmente con las transformaciones productivas, con las transformaciones globales, con las transformaciones culturales, etcétera. Y lo que podemos ver son estos tres tipos de actores difícilmente representables. Las identidades y los actores identitarios son muy difíciles de representar porque se representan y buscan representarse a sí mismos. Los
individuos o el individualismo, los ciudadanos de los indignados, por ejemplo, que algunos calificaban de ciertas formas de narcisismo ciudadano, son muy difíciles de representar también porque afirman que nadie puede representarlo. Y los ciudadanos hoy día existen ciudadanos en el sentido clásico del término, pero mucho lo que llamamos ciudadanía tiene que ver hoy día con reivindicaciones, y a eso me voy a referir inmediatamente, de intereses que se ligan mucho más a cuestiones de consumo que a cuestiones estrictamente ciudadanas. No quiere decir que actores clásicos y ciudadanos clásicos reivindicando derechos no existan. Lo que digo es, no son hoy día lo único que podría ser lo representable. El segundo, la segunda, digamos, cuestión que se representa son intereses. Y los intereses tienen que ver en general con grupos organizados, con agrupaciones de intereses. Entonces hay organizaciones que representan intereses, por ejemplo los sindicatos, pero a su vez estos intereses forman parte de una cierta demanda agregada, que porque detrás de los intereses hay digamos del mejorar un salario, hay la demanda de una nueva relación laboral, y por lo tanto hay la demanda o el interés de cambiar algo de la estructura en el cual ese interés se aplica. Mi impresión es que hoy día estamos pasando de un mundo fundamentalmente de intereses que podían haber sido considerados como intereses colectivos, a un mundo de demandas individuales. Suma, o sea, no puede hablar de los intereses de los trabajadores. Hoy día es difícil hablar de los intereses de un público, o de un sector, de los intereses de la gente que apoya al movimiento estudiantil, por ejemplo. No diría, aquí hay demandas, más que intereses que puedan ser imputados a una categoría y que por lo tanto esos intereses puedan ser representados. De modo que se hace que, y el paso de interés a demanda, un tema que habría que, por supuesto, estudiar mucho más, tiene que ver en parte con la desagregación, la descategorialización de una sociedad, y por otro lado tiene que ver mucho con el papel que juega la lógica mediática. Es decir, la exacerbación de demandas que se hacen fundamentalmente, que no quieren representación, que lo que quieren es, porque los intereses sí se representan, las demandas no quieren representación, lo que quieren es respuesta, es decir, políticas públicas. Y la mediación que hay entre la demanda y la política pública tiene que ver mucho, no con la representación, tiene que ver con el modo como la lógica mediática organiza esto. En tercer lugar, se representan ideas o proyectos. Y lo que uno podría decir sobre este punto es relativamente, digamos, obvio. La suma de demandas de tanto individuales de consumo como de las identidades, como la de los actores colectivos que quedan, expresados en demanda, no se transforman en proyectos de sociedad. Y por lo tanto hacen
difícil una instancia que represente ideas o proyectos. ¿Qué significa todo esto? Que la instancia principal de representación en los regímenes democráticos, los partidos políticos, tienen, dada esta naturaleza, un debilitamiento en su capacidad de representar. Los partidos políticos no fueron creados para representar identidades, para representar demandas individuales, fueron creados para representar intereses de sectores que se traducían en proyectos o visiones de sociedad. Por lo tanto, la forma partido como forma de representación en esta situación tiende a perder, digamos, importancia. Y por otro lado, el otro mecanismo que aseguraba sistemas de representación eran el voto o el mecanismo, digamos, el mecanismo electoral, la fluctuación, la variabilidad en general en el mundo del voto hace que el voto hoy día exprese mucho más una respuesta inmediata y por lo tanto generalmente una oposición que asegure un mecanismo de relación entre gobernantes y gobernados, es decir, un mecanismo de representación. Yo creo que una de las cosas más claras, para tomar un ejemplo entre otros, es el caso chileno, donde el voto, la mayoría electoral, no significa ni mayoría política, ni adhesión a quien ganó las elecciones. La mayoría del país está contra de la persona que eligió. Entonces, quiero decir que el voto pierde esa capacidad de representación que tenía antes. Entonces, dicho esto, digo, hay un problema, hay una crisis de representatividad. En segundo lugar, hay otro aspecto en la representación, que no es solo la representatividad como idea, sino que es la relación entre representantes y representados. Y aquí el énfasis se ha puesto siempre en la incapacidad que tiene el representante de asegurar al representado, digamos, de representar al representado. Yo creo que el problema hay que mirarlo en las dos dimensiones. Una del representante al representado, pero la otra del representado al representante. Y yo creo que uno de los problemas fundamentales hoy día tiene que ver con que se debilita la base de lo representable. ¿Quiénes son lo representable? Tiene que ver con masas, sectores, grupos públicos que no son representables, que no quieren ser representados o que quieren representarse a sí mismos. Por lo tanto, el problema, a mi juicio, no es el problema que normalmente estamos viendo, por lo menos en la prensa chilena y en la discusión en Chile, y es que hay una clase política que no representa. Simplemente hay sectores que no pueden o no quieren ser representados y por lo tanto los partidos políticos solo pueden representar al final a sí mismos, a su clase política, a sus militantes. Y por lo tanto la mayor parte de los problemas políticos de los partidos políticos son los problemas que tienen que ver los problemas internos o, como ocurre en las mayor parte de las sociedades actuales, ya ni siquiera estamos en presencia propiamente de partidos políticos y partidos de masa. Estamos en presencia fundamentalmente de dos cosas, o de coaliciones o de segmentos de partidos.
Y en ese sentido, por ejemplo, piensen ustedes el caso chileno, pero el caso uruguayo, el caso de todos los países, en general son países de coaliciones, no de partidos, donde lo que vale es la coalición, no el partido. Y cuando pensamos en el caso de un partido, podemos pensar, por ejemplo, un partido que puede llegar a tener el 50 y tanto por ciento del electorado, como es el caso del Partido Justicialista, del peronismo. Ahí no estamos presentando propiamente un partido, estamos en presencia de un segmento de partido que asume que gana una, digamos, elección. Entonces, todo esto es para explicar que la forma partido propiamente tal como la teníamos pensada o tal como la hemos pensado siempre, difícilmente puede hacerse cargo, porque no tenemos o no hay, y ni vamos a tener, y ese es el punto fundamental de inflexión, diría yo, bases representables de la manera clásica. Entre otras cosas, porque las ciudadanías hoy día, y llamo ciudadanía en términos muy generales, son ciudadanías que uno podría llamar instantáneas, inmediatas, que hacen un reclamo, que quieren una solución, que no necesariamente se ligan en torno a un proyecto con aquel que lo representa. Se trata de que me satisfaga aquello que yo quiero tener, o que mi grupo quiere tener, porque también hay la demanda corporativa. Resuelto eso o no resuelto eso, tomo mi decisión respecto a el tema de la representación. O sea, no se representan, por decirlo así, insisto en ese punto, no se representan actores, se representan a lo más demandas, y esas demandas son demandas extremadamente, digamos, fluctuantes. Y por último está una crisis, entonces hay una crisis de la idea de representatividad, hay una crisis de la relación entre representante y representado, que no tiene que ver solo con el problema de los representantes, sino también de una base difícilmente representable, y eso, por supuesto, rompe el sistema clásico democrático, y eso nos lleva al tercer punto, que tiene que ver con el sistema de representación. Hay una crisis del sistema de representación, es decir, de los mecanismos, que tienen que ver fundamentalmente con la introducción de la lógica mediática que cambia las relaciones entre representante y representado, que tiene que ver con el tema del voto al cual me acabo de referir, y que tiene que ver con el sistema de partidos. Ahora, hay sistemas que se acercan más a resolver crisis de representación que otros sistemas políticos. Yo diría que en el caso chileno es probablemente el peor en esta materia, pero también evidentemente uno diría que un sistema parlamentario tiende a resolver mejor los problemas de representación, en la medida que por la disposición del jefe de Estado se puede disolver el sistema de representación elegido por otro, que obviamente va a representar no proyectos de sociedad, pero va a representar las demandas de ese momento. Uno siempre dice, bueno, si el sistema chileno hubiera tenido, el sistema actual hubiera tenido un sistema más parlamentario, el presidente puede disolver las cámaras, y entonces, ¿qué habría ganado en la elección siguiente? Si además hubiéramos tenido un sistema electoral decente, digamos, ¿qué habría ganado? Habría ganado la demanda de los estudiantes. Eso es lo que habría ganado. O sea, se habría acercado esta distancia entre ciudadanía y clase política. Entonces digo, aquí hay un problema, también hay una crisis de los mecanismos de representación. O sea, de la idea de representatividad, de la relación entre representantes y representados, y de los mecanismos de representación. Segunda gran tema es el tema del el tema del progresismo. ¿Qué es
lo que define o qué es lo que puede definir al progresismo? Yo diría, primero, el progresismo se ubica del lado de la convocatoria y la interpelación, más que del lado de la representación clásica. El progresismo aspira menos a representar que a proyectar, que a proponer, que a convocar. Esto entiendo que es discutible, pero me quiero basar en esto para las conclusiones siguientes. Entonces, lo que define el progresismo es un proyecto de transformaciones estructurales. O sea, no hay progresismo sin un proyecto de transformación de la sociedad. Lo que lo define es un proyecto de transformación de la sociedad. Ahora hay que ver de qué se trata, lo vamos a ver un poco inmediatamente después. Lo segundo es que es una convocatoria a masas o, para decirlo en términos más específicos, a sectores populares. El progresismo es transformación, búsqueda, proyecto de transformación de la sociedad, convocatoria a sectores populares. Uno puede decir eso es lo mismo que la izquierda, bueno, entonces es lo mismo que la izquierda. Para no confundirnos. Pero eso es lo que ha sido, lo que se entiende, digamos, por progresismo. Y en ese sentido, el progresismo, si uno quiere usar categorías en las cuales yo no me siento muy cómodo, pero a las cuales se ha referido en el último tiempo a alguien como Ernesto Laclau, por ejemplo, yo diría que el progresismo va a tener que ser siempre en la búsqueda de transformaciones estructurales y por lo tanto de convocatoria y de convocatoria a sectores, mayorías, sectores populares que estén por esas transformaciones. ¿Ustedes se acuerdan? Hay una especie de tautología. No a cualquier sector, es una convocatoria a los sectores que están por esas transformaciones. O sea, hay un punto de partida en el progresismo. Yo quiero esto y llamo a esto. O sea, hay necesariamente un cierto iluminismo. A diferencia de una visión que dice las masas, los sectores populares o tal sector, una clase social, tiene la razón y yo lo que hago es representarla. Lo que hago es, yo convoco a otros a transformar la sociedad. Y entonces habrá siempre una combinación, si se toman en cuenta estos dos aspectos, entre un componente estrictamente populista, y no hay progresismo que no pueda ser populista. No hay nada más ignorante que la afirmación de Ignacio Walker cuando dice que el dilema de América Latina es democracia o populismo. Es una imbecilidad. Y digamos, no hay nada, o sea, no hay progresismo que no tenga una dimensión populista. Y a su vez, no puede haberlo si no tiene una dimensión institucionalista. Y la política, y ahí es donde a mi juicio mi distancia con Laclau, que él ve nada más que dos dimensiones, yo creo que hay tres dimensiones. Y la tercera dimensión es un poco parecida a la del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, si ustedes se recuerdan en la teología católica, es la relación entre el Padre y el Hijo. Pero esa relación es una persona, es una entidad con estatuto propio, una palomita, lo que usted quiera, pero es una... Bueno, yo diría que la política es exactamente la vinculación entre institucionalismo y en institucionalismo metemos todo lo que ustedes quieran, desde el conocimiento experto, desde las instituciones propiamente tal, y la convocatoria a un sujeto popular. Entonces, el progresismo es, a mi juicio, esas tres cosas.
insisto, es más un principio de convocatoria que un principio de representación. Y por lo tanto, tiene un problema clave. Necesita un adversario. Señalaba un argentino en una intervención que me parecía muy interesante, decía, bueno, yo soy de Boca, decía. Soy de Boca y quiero que Boca gane siempre. Pero no quiero que River desaparezca. Y mi gran problema es que hoy día River ya no está. Entonces desapareció la identidad de Boca. ¿Qué es lo que es Boca? Un grupo mafioso. Ya no es el grupo que tiene que ganarle a River, porque River desapareció. Bueno, en política pasa algo parecido. El gran problema del progresismo es qué es lo que tiene al frente. ¿Contra qué? Porque cuando uno dice la izquierda, dice el socialismo, dice qué es lo que tiene al frente, el capitalismo. Entonces, ¿de qué se trata? Vamos dándole duro al capitalismo. ¿Cuál es el proyecto al cual se opone el progresismo? ¿Cuál es el adversario del progresismo? Porque el progresismo, para cada sociedad, que es lo que quiero terminar con eso, tiene que construir un relato, pero tiene que tener un relato al frente. Y fíjese bien, me gusta usar este ejemplo por lo siguiente, porque se dice que este gobierno no tiene un relato. Ahí el principal fue este que les gusta tanto a todos ustedes hoy día, que es Longueira, que es un fascista puro y duro. Bueno, es que el gobierno no tiene relato. Y se hizo famoso porque dijo en un programa de televisión que el gobierno no tiene relato. El gran problema, en el caso particular chileno, y por eso digo hay que pensarlo más, es que este gobierno no puede tener relato. No puede. Su único relato consistente sería la obra del régimen militar. Porque eso es la derecha chilena. La derecha chilena es hoy día, en términos concretos, como proyecto, la reivindicación, consolidación, proyección del modelo económico-social de la dictadura. Ahí hubo un relato. Y el relato era neoliberalismo y dictadura, bueno, había un relato. Hoy día no puede tener relato. Bueno, pero el gran problema, esto era un aviso comercial, el gran problema es cuál es el relato el progresismo necesita un relato, pero para tener un relato necesita tener un adversario. Y lo tuvo siempre. Y hoy día uno de los grandes problemas es que no hay un relato al frente o un proyecto al frente. Hay, yo diría, poderes fácticos al frente. Hay el sistema financiero internacional. Hay la destrucción del medio ambiente. ¿Qué actores encarnan eso? Es mucho más complicado, porque gran parte de la base social a la cual debe apelar o apelaría el progresismo está a favor de esas cosas. Todo el mundo, digamos, la gente, muchos de los que apoyan, no digo el movimiento estudiantil, al cual me quiero referir, sino de los que lo apoyan, o los que están en toda la lucha contra cosas como el Transantiago, la Polar, lo que sea, no tienen un proyecto de sociedad que no sea la satisfacción de sus intereses materiales y de su consumo, y cada vez mayor. Entonces ahí hay un problema muy complicado. Entonces no tenemos al frente, digamos, un proyecto, como lo hubo, por ejemplo, en la época, en el caso chileno, o en el caso de los países latinoamericanos, de las dictaduras latinoamericanas, o de las oligarquías, o del proyecto, si ustedes quieren, imperialista. No hay un proyecto que sea articulado o que tenga un relato. Tampoco lo hay
a mi juicio, desde el lado del progresismo. Y entonces, lo que a mí me parecería como fundamental, dado que me pongo en el lado que el progresismo se ubica en el lado de la convocatoria para llamar a y entonces representar a los que están en esa convocatoria, el tema, la cuestión fundamental del progresismo es el tema del proyecto A y B del sujeto. Y el tema del proyecto, yo diría que por lo menos en el, si uno dice cuál sería el proyecto progresista, si uno lo dice a nivel muy general, a nivel del mundo, después hay que pensarlo para cada sociedad. Yo creo que la cuestión central es el tema de la igualdad. Y de la igualdad en términos de posiciones. Igualdad, lo que se llama justicia social, o igualdad de posiciones, no igualdad de oportunidades. O sea, lo fundamental, el eje ordenador del progresismo es una sociedad de iguales. Título de uno de los últimos libros de Rosan Bannon, entre otras cosas. Y entonces tengo que ordenar todo lo que yo haga en torno de ese eje. Pero mi impresión es que eso también puede significar la pura absorción de demandas individuales por tener un consumo o una situación igual a otro, y no me habla de una estructura de sociedad. Y en ese sentido yo creo que hay un componente fundamental, que es un componente, vamos a usar el término que usa Wallerstein para no... un principio utopista, no un principio utópico, sino un principio utopista. Y ese principio utopista no puede ser sino la superación del capitalismo. Si el progresismo considera que no hay alternativa al capitalismo, entonces no hay progresismo como movimiento. Y eso muchos pueden considerar, está bien. No hay entonces vámonos para la casa. O sea, la superación del capitalismo a nivel mundial, etcétera, 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 es, a mi juicio, una condición, es el principio utópico central. Porque no hay posibilidad de sociedad de iguales. Es decir, donde la gente pueda resolver su problema porque son todos iguales y diferentes, todo ese tema, me salto eso, no hay posibilidades en una sociedad tipo capitalista. Y yo creo que eso es una cuestión básica. Dicho eso, ¿cómo estos principios pueden aterrizarse en las distintas sociedades? Y en ese sentido, yo creo que y quien aterrice en esas sociedades estos principios va a constituir lo que llamamos el sujeto progresista. Mi impresión, o mi definición sería tentativa, y no tan tentativa tampoco, más bien definitiva, sería que sería que si queremos hablar de una problemática a nivel latinoamericano, y esto ustedes lo han escuchado otras veces, es la refundación de las relaciones Estado-sociedad. Tanto a nivel de la polis latinoamericana, si pudiéramos hablar así, como a nivel de cada país. Y por lo tanto el sujeto progresista es el sujeto que propone una refundación de las relaciones Estado y sociedad. Me guste o no me guste
el kirchnerismo es el sujeto progresista en Argentina. El Evo Morales y el movimiento Evo Morales es el sujeto progresista en Bolivia. No hay sujeto progresista todavía en Perú. No hay sujeto progresista en Chile. Y está por construirse. Es el que propone una refundación para esa sociedad de las relaciones entre Estado y sociedad, entre Estado y gente. ¿Cuál es la refundación básica, primaria, yo diría, en el caso chileno? Es fundamentalmente la superación de los dos principios constitutivos del modelo generado por la dictadura y todavía vigente. El principio de la desigualdad en el plano económico-social, con su expresión principal hoy día en el modelo educacional, y el principio y el modelo, digamos, el principio de la ley de la minoría en el plano político, o dicho de otra manera, la ausencia de un momento constitucional. Entonces, uno diría que en el caso chileno, el problema fundamental, el iniciar un proceso de refundación de las relaciones entre Estado y sociedad semejante al Estado multinacional, digo, semejante, no semejante, pero análogo a lo que es el Estado multinacional boliviano, o a lo que es el fenómeno, digamos, del chavismo, con contenido enteramente distinto, pero el inicio de un proceso de refundación de las relaciones Estado-sociedad, con el principio básicamente de igualdad y de superación capitalista. Ese pasa por básicamente la refundación del modelo económico-social, en ese sentido concreto y preciso, refundación del modelo educacional y por un momento constitucional. Ahora, si a mí me pregunta cuál es el sujeto progresista, bueno, yo diría que el sujeto progresista en Chile fue, durante 20 o más años, fue la Concertación. Fue el sujeto progresista principal. ¿Por qué? Porque era el portador de la problemática central de esa sociedad en términos de reconstrucción de las relaciones de Estado y sociedad, que era la democratización. Y la corrección no hizo más que eso de elementos del modelo económico social. Hoy día la Concertación ha dejado de ser el sujeto progresista. No puede serlo. Uno, porque no puede más ser, y ese es un punto complicado, porque ya no puede ser ni un partido ni una coalición de partidos. Por más que esa coalición de partidos fuera el 100%. Hoy día el sujeto progresista no se constituye más solo sobre partidos políticos. Y esa sería la cuestión como fundamental. Sí hay un atisbo hoy día de sujeto progresista, guste o no gusta, es el movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque es el portador, uno, del cambio del modelo económico social, porque cuando se reivindica el principio utópico, la gratuidad es un principio utópico. Pero la gratuidad y el fin de lucro son la esencia del sistema capitalista hoy día. El lucro. Por lo tanto, el fin del lucro y la gratuidad es exactamente plantear la superación del sistema capitalista. Entonces, yo diría hoy día quien encarna un sujeto, porque un sujeto es siempre un principio analítico, no es una realidad orgánica, quien encarna un sujeto progresista es el movimiento estudiantil, que no puede ser
el único, no puede ser el sujeto progresista. Está encarnado la tarea del progresismo en ese sujeto, pero ese no puede ser el sujeto progresista, entre otras cosas porque es un movimiento social, y un movimiento social no puede ser el sujeto progresista, aunque en un momento sea el que lo exprese. Y por eso, y digo, la otra cosa que expresa el movimiento estudiantil es, a mi juicio, las tres cosas centrales que expresa el movimiento estudiantil y que lo constituyen en el principio de un sujeto progresista son: uno, la refundación del modelo económico-social o del modelo educacional. Me da lo mismo para estos efectos, porque el modelo educacional es la expresión del modelo económico, la refundación. Segundo, la refundación del sistema político, porque este sistema político no puede resolver ese problema. O sea, el primer problema, el de la refundación del modelo educacional, este modelo político no lo puede resolver. Está definido que no lo va a hacer, no lo puede hacer, intrínsecamente no puede hacerlo, porque hay una mayoría política que lo va a impedir. Cuando digo mayoría, no digo que sea necesariamente mayoría, pero tiene el poder de mayoría porque es una minoría que tiene quórum especial. Entonces, entendamos, en este sistema político no hay solución. Y por lo tanto, está planteado el problema de refundación del modelo político. Pero al mismo tiempo, el movimiento estudiantil ha planteado una cuestión que yo creo que es de lo que tenemos que reflexionar, o que implica, aunque no lo haya planteado intencionalmente, pero está en cuestión el modo de relación clásico chileno de política y ciudadanía. En Chile la política y la ciudadanía fueron cuestiones que se expresaron, fundamental, política y ciudadanía, política y sociedad civil, política y movimiento social, como se le quiera llamar, fundamentalmente a través del sistema partidario. Y cuando la concertación, digo, sujeto progresista, ¿por qué? Porque están los partidos políticos, pero están toda la gente que está por el no y por rechazar a Pinochet. Y cuando la unidad popular es el sujeto del socialismo, si ustedes quieren, el sujeto político del socialismo, error no haber invitado a otros actores, ese es otro problema, pero cuando lo que estoy diciendo es que en la unidad popular estaban los sindicatos, estaba el movimiento campesino, estaba el movimiento social. En todos los movimientos políticos en Chile estuvo siempre el movimiento social, en todos, salvo ahora. Y por eso tenemos por primera vez este tipo de diálogo. Este tipo de diálogo no existió nunca. Que un movimiento social le diga al presidente: mire, no voy a ir a la reunión tal, así que cámbiame primero al ministro. Y segundo, vaya y le diga a los presidentes de concertación: oye, ¿sabe qué? No vayan a la reunión con el presidente. No le hagan caso. Es que ya la pedimos, ya. Bueno, igual. Pero es una hora más. Bueno, ya me le digan que no van. Y no fueron. Y dicen: nos oponemos a tales acuerdos, primero hablan con nosotros. Bueno, digo, ustedes se dan cuenta que esto implica un golpe de algún modo de muerte a lo que era el sistema político social chileno, más allá del régimen, si fuera democrático o no fuera democrático, porque este sistema de imbricación entre partido y movimiento social se mantuvo igual durante la época de la dictadura, con rupturas de repente, pero la asamblea de la civilidad, que es lo que era, por favor, eran los dirigentes profesionales de los partidos políticos, como de los colegios profesionales. Como no podían los jefes de partido ponerse de acuerdo, entonces lo hacían vía lo social. Entonces, siempre el sistema, y en eso Salazar se equivoca totalmente, siempre el movimiento social en Chile fue expresado a través del sistema partidario. Hoy día no lo es más. Y entonces, la reconstrucción del si usted quiere, la construcción de un proyecto progresista pasa por la construcción de un sujeto progresista que es a la vez, tiene que ser a la vez político partidario, todos los partidos, los semipartidos, los protopartidos, los que se están inscribiendo, todos al mismo nivel jerárquico. Y al mismo tiempo las organizaciones sociales. Desde lo que no nos gustan, como puede ser los que se tomen el Senado, hasta los que nos gustan, como puede ser la Camila Giorgio Jackson. Ese es un proceso, a mi juicio, fundamental. Eso es lo que está en juego. Refundación del modelo económico-social y cambio del principio básico de la desigualdad por la igualdad. Refundación del modelo político, fundamentalmente modelo
momento constitucional. Reformulación o refundación de las relaciones movimiento social o ciudadanía y partido político, lo que significa un nuevo sujeto político social a cargo de la tarea de hacer pasar la sociedad post-pinochetista a una sociedad democrática. Entonces, ¿qué es lo que a mi juicio todavía no se entiende? No se entiende la relación intrínseca entre los tres procesos. Entonces, por ejemplo, se trabaja paralelamente en, bueno, ya, veamos los listados para la próxima elección municipal. Ya, digámosle a Bachelet que vuelva, no le digamos que vuelva, no, si usted le dice que vuelva, entonces yo quiero ser candidato presidencial, dice el otro. O sea, eso independientemente de lo que ha pasado. Entonces, mi impresión es que todavía los procesos políticos no se hacen cargo enteramente de los procesos sociales, y a su vez eso genera una cierta tendencia al narcisismo del movimiento social. Yo creo que lo que han hecho los estudiantes en estos últimos días es extremadamente importante porque rompe ese narcisismo, pero lo que habían dicho un tiempo antes es: esta generación llegó para quedarse, como si esto fuera un problema generacional, como si esta cuestión fuera de reemplazar a unos por otros. No lo es así. Bueno, entonces termino señalando esto. El problema hoy día del progresismo se plantea, y de su capacidad de representación se plantea fundamentalmente en torno a su proyecto y a la capacidad de constitución de un sujeto, proyecto y sujeto que son diferentes según las sociedades, que en el caso de América Latina todos ellos apuntan a una refundación de la relación entre Estado y sociedad.